Hola, ahora sí. Así que la grabación no se va a escuchar todo lo que dije. Bueno, voy a repetirlo para los que están viendo la grabación luego, entonces, que el don de profecía es el que vamos a estudiar hoy y primero vamos a presentarnos delante del Señor en oración para ya comenzar con esto. Cada uno tiene su hojita, ¿sí? Ahí está viniendo más gente, Lu, para entregarle. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por cada uno que ha llegado hoy. Te damos gracias, Padre, por poder estar reunidos en esta noche y te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu, Señor, tú ilumines nuestro entendimiento para comprender lo que tu palabra tiene para decirnos en esta noche y te pedimos que nos ayudes también a someternos a lo que tu palabra dice, Padre, sabiendo que es nuestra guía de vida. Te damos gracias, Padre, por todo esto y te pedimos que no solamente aumentemos nuestro conocimiento a través de un estudio bíblico, sino que nuestro deseo sea servirte y edificar la iglesia del Señor. Te pedimos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, hemos comenzado esta serie de estudios hace 2 semanas sobre los dones espirituales y el propósito no es simplemente adquirir conocimiento, sino comprender cómo Dios ha equipado a algunos creyentes, no, a todos, a cada uno de los creyentes, ha equipado para servir en la iglesia. No son premios los dones espirituales para cristianos más maduros o tampoco son habilidades naturales con las que uno nace, sino que son capacidades que el Espíritu Santo, de forma soberana, como ya lo vimos, los da para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. Eso habla de esa soberanía que decía recién. Y eso significa que nadie elige el don o los dones que va a tener, ni todos van a tener el mismo, pero sí todos son llamados a descubrir cómo Dios quiere usarnos. Y hoy vamos a comenzar con uno de los dones que más confusión ha generado a lo largo de la historia de la iglesia, y es el don de profecía. Y probablemente cuando escuchamos la palabra profecía, inmediatamente pensamos en personas que anuncian acontecimientos futuros o que reciben visiones o que dicen haber escuchado directamente la voz de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué enseña la Biblia acerca de la profecía? Porque nuestra autoridad no es la experiencia personal que yo tengo, no es las tradiciones religiosas, tampoco los libros modernos. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a intentar responder 3 preguntas. ¿Qué es la profecía? ¿Qué era el don de profecía en la iglesia primitiva? ¿Y cómo debemos entender ese don hoy? Y al final vamos a ver una pregunta muy práctica que es, ¿cómo puedo saber si Dios me dio este don? Ahora yo les pregunto, cuando escuchan la palabra profeta, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Santi? Antiguo Testamento, muy bien. Muy bien. ¿Algo más? La palabra profeta, ¿qué viene a su mente? Puedo dar una pista. Puede ser alguien que predice el futuro. Porque no estamos diciendo respuestas correctas, ¿no? ¿Qué viene a nuestra mente? Es la pregunta. Alguien que predice el futuro puede ser una opción. Alguien que recibe revelaciones puede ser otra. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien que tiene visiones? Puede ser. ¿Alguien que escucha la voz de Dios? ¿Alguien que anuncia lo que va a pasar? Todo eso son cosas que pueden venir a nuestra mente cuando pensamos en la palabra profeta. No quiere decir que eso sea correcto. Quiere decir que son cosas que vienen a nuestra mente. Y no es raro pensar así, porque cuando recordamos profetas como Isaías o Jeremías o Daniel o Ezequiel, pensamos en las profecías acerca del Mesías, o profecías acerca de juicios de parte de Dios, o profecías respecto a los reinos futuros. Pero esa era la función principal del profeta.
Tal vez algunos piensen que sí, pero si leemos detenidamente el Antiguo Testamento, descubrimos que la mayor parte del trabajo de los profetas no es anunciar el futuro. No era en el Antiguo Testamento anunciar el futuro. Consistía en anunciar el mensaje de Dios para el presente. Ellos predicaban, exhortaban, llamaban al arrepentimiento también, confrontaban el pecado, consolaban al pueblo y recordaban la ley de Dios. Y sí, muchas veces también anunciaban acontecimientos futuros, pero eso no era todo su ministerio, ni siquiera era la parte más importante o mayor del ministerio del profeta. Podríamos decirlo de esta manera: la predicción era una parte de la profecía, pero no era la esencia de la profecía. La predicción era una parte de la profecía, pero no era la esencia de la profecía. La esencia era comunicar fielmente el mensaje que Dios quería. ¿Y qué significa la palabra profeta? Es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento y significa profetes. No es muy diferente, profetes. Viene del verbo correspondiente que es profeteuo, y en términos generales lo que hace esa palabra es describir a alguien que habla en representación de otro. Alguien que habla en representación de otro. No enfatiza el hecho de predecir, enfatiza el hecho de hablar un mensaje recibido de Dios. Por eso en la Biblia encontramos profetas que anunciaron acontecimientos futuros, sí, pero también encontramos profetas cuya tarea principal fue exhortar al pueblo a obedecer a Dios. Podemos poner el ejemplo de Jonás. ¿Cuál fue el gran mensaje de Jonás a Nínive? ¿Alguien recuerda? Arrepentimiento, urgente. Un llamado urgente al arrepentimiento. No le dio una lista larga de acontecimientos futuros que iban a suceder. Lo llamó a arrepentirse. Otro ejemplo fue Amós. Gran parte de su libro consiste en denunciar la injusticia, en denunciar el pecado del pueblo, la idolatría, la injusticia, ya lo dije. Jeremías pasó décadas llamando al arrepentimiento. Isaías exhortó continuamente a Judá a volver al Señor. Los profetas no eran simples adivinadores del futuro, eran portavoces de Dios. Los profetas eran portavoces de Dios. ¿Y cómo podemos definir la profecía? Eso tiene que ver con la pregunta 1 de la hojita que tienen, que dice ¿qué es la profecía? Podemos definir la profecía de esta manera. Profetizar es comunicar fielmente el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. Profetizar es comunicar fielmente el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. Esta definición es bien amplia para abarcar tanto el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento como el uso del don de la profecía en el Nuevo Testamento. Y si la esencia de la profecía es comunicar el mensaje de Dios, entonces, ¿todos los que enseñan la Biblia son profetas? Esa es una excelente pregunta y todavía no la vamos a responder. Si la esencia de la profecía es comunicar el mensaje de Dios, ¿todos los que enseñan la Biblia son profetas? No es bueno responder simplemente que sí, ni tampoco que no, sin explicarlo primero. Así que vamos a ver cómo la Biblia distingue entre distintas etapas de la revelación de Dios. Eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Primero, tenemos que repasar un principio muy importante de la teología bíblica, y es que Dios no reveló toda su verdad en un solo momento. Dios no reveló toda su verdad en un solo momento, lo hizo de forma progresiva. Cuando Adán vivía, no conocía lo que nosotros conocemos hoy. Cuando Abraham recibió más revelación que Noé. Moisés recibió más revelación que Abraham. David conoció más que Moisés. Los profetas posteriores recibieron todavía más. Y finalmente llegó Cristo, que es la revelación suprema de Dios. Y luego de Cristo los apóstoles, que inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento. Lo que significa esto es que
durante distintos momentos de la historia bíblica, Dios siguió comunicando su revelación al pueblo. Por eso, en el Antiguo Testamento y en la Iglesia, en el tiempo de los apóstoles, tenía sentido que existan personas que recibieran revelación directa de Dios para comunicarla al pueblo. Y si Dios ya completó su revelación en las Escrituras, entonces, ¿qué ocurre con el don de profecía mencionado por Pablo? ¿Desapareció? ¿Cambió? ¿Sigue existiendo exactamente igual? ¿Cómo debemos entenderlo hoy? Esa es la pregunta que buscamos responder al estudiar el don de profecía dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y esta creo que es la parte más importante del estudio porque vamos a dejar que Pablo defina el don de profecía antes de preguntarnos cómo lo aplicamos hoy. Si alguien nos preguntara, ¿dónde explica la Biblia el don de profecía? Probablemente responderíamos 1 Corintios. Y eso está bien, es correcto. Romanos 12 menciona el don, pero es en 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14 donde Pablo lo desarrolla más ampliamente. Y antes de repasar algunos pasajes de ahí, debemos recordar algo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Corintios? Era una iglesia muy bendecida en cuanto a los dones, pero era una iglesia muy inmadura también. Tenía divisiones, había orgullo, había competencias, había desorden en las reuniones. Incluso ellos estaban usando sus dones para exhibirse en lugar de estar usándolos para edificar a la iglesia. Entonces Pablo no escribe estos capítulos para decirles qué bien que lo están haciendo. Lo escribe para corregirlos. Es importante eso porque muchas veces se usan esos capítulos para justificar ciertos comportamientos, cuando en realidad Pablo está corrigiendo a los corintios con eso. Leamos primero ahí, si me acompañan, 1 Corintios 12, versículo 7. 1 Corintios 12, 7. Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La manifestación del Espíritu para el bien común. No dice para demostrar que tenés más fe que los demás. Dice para el bien común. O sea, cada don tiene un propósito dentro de la iglesia. Ese propósito siempre apunta a beneficiar a la iglesia. El propósito de los dones es beneficiar a la iglesia. Y si alguien pregunta, ¿cuál es mi don espiritual? La pregunta está bien, pero no debe hacerse por curiosidad. No debe hacerse para sentirse especial. Se debe hacer porque deseas saber de qué manera podés servir mejor a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Ese es el propósito de los dones, poder servir mejor a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Leamos ahora parte del versículo 10, 1 Corintios 12, 10, al principio. 12, 10. A otro poder de milagros, a otro profecía. Hasta ahí nomás. Después sigue a otro discernimiento. Nada más, dice a otro profecía. Pablo la menciona, pero sigue de largo. No se detiene a definirla. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque en ese momento los corintios ya sabían de qué estaba hablando Pablo cuando nombraba este don. Nosotros somos los que necesitamos reconstruir ese contexto para entender. Y Pablo lo hace recién en el capítulo 14. Y antes de llegar al 14 hay algo llamativo ahí, porque Pablo coloca el famoso capítulo del amor, que es 1 Corintios 13, justo en medio de la enseñanza de los dones. Está capítulo 12, capítulo 14, pero el 13 habla del amor. Es el famoso capítulo que usan en algunos lados cuando alguien se casa. El verdadero problema en la iglesia de Corinto no eran los dones, era la falta de amor. Falta de amor, principal problema de la iglesia. Y los dones sin amor
producen orgullo, producen vanidades, producen competencias. Pero el amor convierte esos mismos dones en instrumentos para edificar a otros. Una persona puede tener facilidad para enseñar la Biblia, pero si utiliza ese conocimiento para humillar a otros, está usando mal el don que tiene. Una persona puede exhortar de forma correcta, pero si lo hace sin amor, no está reflejando el carácter de Cristo. Entonces, los dones nos muestran capacidades, pero el amor muestra madurez. Los dones muestran capacidades, pero el amor muestra madurez. Y Pablo deja muy claro que la madurez vale mucho más que cualquier don. Ahora sí, llegamos al capítulo 14. Vamos a leer versículo 1. 1 Corintios 14, 1. Dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Sobre todo que profeticen. Parece extraño, ¿no? Porque Pablo dice, procuren especialmente profetizar. Pero más atrás, en el capítulo 12, 29, si me acompañan ahí, dando vuelta la hoja, no, la misma hoja, 12, 29, dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? La respuesta esperada cuando hace esa pregunta es no, no son todos profetas. ¿Cómo puede Pablo decir, procuren profetizar si también enseña que todos no son profetas? Y creo que debemos distinguir dos cosas ahí. Primero, que Pablo le está hablando a una iglesia que está reunida. Pablo le habla a una iglesia reunida y está diciendo, entre todos los dones que edifican públicamente a la iglesia, la profecía ocupa un lugar muy importante. No está diciendo que todos van a recibir ese don. Está enseñando que era un don especialmente útil para edificar a la congregación. Es parecido a lo que ocurre hoy. Todos deberíamos desear que en la iglesia haya buenos maestros, pero no todos somos maestros. Todos deberíamos agradecer a Dios cuando levanta buenos predicadores, pero eso no significa que todos vamos a tener ese ministerio. Pablo está destacando el enorme valor de este don para la vida de la iglesia. ¿Y por qué la profecía era tan importante? Ahora viene la respuesta bíblica. 1 Corintios 14, versículo 3. 14, 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí tienen la respuesta a la pregunta número 2 en la hojita. 1 Corintios 14, 3. El que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. No dice que es para impresionar, no dice que es para llamar la atención, no dice que es para demostrar poder, no dice que es para anunciar una catástrofe. Dice tres cosas concretas: edificar, exhortar y consolar. Primera función, edificación. Significa construir, fortalecer, hacer crecer espiritualmente. La pregunta sería, cuando alguien ejercía este don, ¿la iglesia salía más fuerte? Si la respuesta era sí, ese don cumplió su propósito. Segunda función, exhortación. La exhortación no es solamente reprender. Muchas veces significa animar, estimular, llamar a la obediencia también. Es el hermano que abre la Biblia y mueve a la iglesia a vivir conforme a ella. Y tercera función del don de profecía, consolación. Qué interesante, ¿no? Porque asociamos profecía con juicio a veces, pero Pablo dice que también consuela. El Señor utiliza su palabra para levantar al creyente cansado, para fortalecer al que está sufriendo. El Señor utiliza su palabra para recordar las promesas que Él hizo. La profecía no solamente confronta, también sana. Y quisiera que notemos algo también. Pablo no define este don por el método mediante el cual el mensaje llegó al profeta. No está diciendo recibió palabra mientras dormía, ni le vino una visión. No está usando como
definiendo este don como ese método por el cual llegó el mensaje, sino por el efecto que produce a la iglesia. No sé si lo expliqué bien. Es muy importante, sí, porque el énfasis que Pablo está haciendo es en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tá? El método es el efecto que produce en la iglesia, no cómo recibe el mensaje la persona. Y eso nos prepara para una pregunta que debemos responderla inevitablemente, y es: ¿cómo ejercemos hoy un don cuya función es comunicar el mensaje de Dios, si hoy ya tenemos completa la revelación escrita en la Biblia? O sea, si Dios ya escribió toda su revelación, la dejó para nosotros acá en la Biblia, ¿cómo comunicamos el mensaje de Dios? ¿Cómo ejercemos ese don hoy? Tal vez algunos hayan escuchado expresiones como Dios me reveló, Dios me dijo. Gracias a Dios acá no pasa, pero es muy probable que lo hayamos escuchado alguna vez. Y yo no quiero polemizar con eso, pero ¿qué dice la Biblia? Es la pregunta. Lo que les quiero mostrar es que el cambio no estuvo en el propósito del don. El propósito sigue siendo exhortar, consolar y edificar, sino que el cambio estuvo en la naturaleza de la revelación, porque ahora la Biblia está completa. Dios ya reveló todo. Entonces, ¿cómo entendemos este don en la actualidad? La vamos a responder enseguida, pero primero repasemos. Hasta acá vimos que el don de profecía existía en la iglesia primitiva y que Pablo lo valoraba enormemente porque servía para edificar a la iglesia. ¿Debemos esperar hoy el mismo tipo de profecía que existía en tiempos de los apóstoles? No respondemos todavía, porque primero vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo habló Dios a lo largo de la historia? ¿Cómo habló Dios a lo largo de la historia? Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1, y vamos a responder ahí la pregunta número 3, que dice: ¿qué cambió hoy? Hebreos 1, esto ya lo vimos cuando arrancamos con la carta a los Hebreos. Versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Este pasaje resume toda la historia de la revelación en 2 versículos. Observen el progreso. Primero, Dios habló por medio de los profetas. Después habló por medio de su Hijo, y los apóstoles, siendo testigos autorizados por Cristo, dejan por escrito esa revelación en el Nuevo Testamento. Y eso es un principio muy importante, y es el que decía antes: Dios reveló su verdad progresivamente. Dios reveló su verdad progresivamente. Entonces la respuesta a la pregunta 3 que tiene en la hojita es: la revelación de Dios quedó completa. La revelación de Dios quedó completa. No entregó Dios toda su revelación de una sola vez, la fue comunicando a lo largo de la historia y tuvo un punto culminante en Cristo. Imaginemos que hay que armar un puzzle de 1000 piezas. Cada profeta del Antiguo Testamento va trayendo piezas. Moisés agrega muchas, David agrega otras, Isaías agrega muchas más, Daniel también, pero todavía falta ver la imagen completa del puzzle. Cuando Cristo vino, la imagen comienza a completarse, y con los apóstoles, cuando ellos escriben el Nuevo Testamento, el rompecabezas se terminó de armar. Entonces ahora, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Si ya está todo el trabajo terminado, bueno, no es agregar piezas nuevas. La tarea es contemplar, comprender y enseñar correctamente la imagen que está completa en el puzzle. Y quiero explicar 3 palabras que solemos confundir. Uno es revelación, ahí está el punto 4 de la hojita. Revelación, inspiración y iluminación. Revelación es cuando Dios comunica una verdad que el ser humano no podría conocer por sus propios medios. Cuando Dios comunica una verdad que el ser humano no podría conocer por sus propios medios, por ejemplo,
cuando Dios le revela la ley a Moisés. No había forma que Moisés sepa por sus propios medios la ley. Dios se la da. Cuando el Señor le revela a Juan el contenido de Apocalipsis, ¿de qué manera Juan iba a saber eso si no era revelación? Es información nueva, proveniente directamente de Dios. Eso es una revelación. Información nueva proveniente directamente de Dios. Inspiración. La inspiración es la obra del Espíritu Santo mediante la cual los autores bíblicos escribieron exactamente lo que Dios quiso comunicar. La inspiración es la obra del Espíritu Santo mediante la cual los autores bíblicos escribieron exactamente lo que Dios quiso comunicar. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración produjo escritura, no solamente pensamientos, buenos pensamientos, no simplemente sermones. La inspiración produjo la palabra de Dios. Tercero, iluminación. Acá vivimos nosotros, iluminación. No consiste en recibir nueva revelación, consiste en que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para comprender la revelación que Dios ya dio antes. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para comprender la revelación que Dios ya dio. Por ejemplo, leemos un pasaje, tal vez no entendemos, seguimos leyendo o de repente en la iglesia justo lo comparte alguien y terminamos entendiéndolo. ¿Dios nos reveló algo nuevo ahí? No. Nos ayudó a entender mejor lo que ya había escrito. Eso es iluminación. Y esto es muy importante porque muchas veces algunos llaman revelación a lo que es iluminación. Cuando un predicador explica un pasaje bíblico y todos comprendemos mejor ese texto, ¿se produjo una nueva revelación? ¿Qué creen? ¿Se produjo una nueva revelación cuando un predicador explica un pasaje? No. Lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo iluminó nuestras mentes para entender su palabra, que ya fue revelada. Y eso sucede continuamente en la vida de la iglesia, en cada enseñanza. ¿La Biblia enseña que la revelación quedó completa? Vamos a ver un par de textos para eso. Judas versículo 3. Un capítulo solo tiene Judas. Versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Dice, la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. De una vez para siempre. Judas no presenta la fe como algo que se sigue ampliando. La presenta como un depósito que ya se entregó. No significa que entendamos todo, significa que Dios ya comunicó todo lo necesario para la salvación y para la vida cristiana. La iglesia sigue creciendo en comprensión, pero no recibe nuevas doctrinas. Ahora otro texto, 2 Timoteo 3, 16 y 17. También este es conocido, muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Los que estamos en la clase de autoconfrontación lo tendríamos que saber de memoria, pero lo leí, perdón. ¿Qué dice Pablo que hace la escritura? Enseña, corrige, reprende, instruye. ¿Y para qué hace eso? ¿Cuál es el resultado? Que el hombre sea perfecto. Cuando dice perfecto no habla de perfección de ser sin pecado, sino que está hablando del hombre completo, competente, equipado, como dice ahí, para toda la buena obra. Noten el alcance de esa afirmación, para toda buena obra, no para algunas.
Eso habla de que la Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente. No necesitamos nuevas revelaciones para vivir una vida que agrade a Dios. Necesitamos conocer mejor la revelación que ya dio. Y una aclaración importante acá, y quiero ser cuidadoso con esto. ¿Puede Dios guiarnos hoy? Por supuesto que sí. ¿Puede el Espíritu Santo traer un texto a nuestra mente? Sí. ¿Puede abrir nuestro entendimiento mientras estudiamos la Biblia? Sí. ¿Puede usar circunstancias en nuestra vida para dirigir nuestra vida? Sí. Todo eso forma parte de la providencia de Dios y de su obra en nosotros. Pero eso no es lo mismo que decir, Dios me dio una revelación con autoridad para toda la iglesia. Y ahí es donde debemos ser cuidadosos, porque la única revelación inspirada, infalible y autoritativa que posee la iglesia es la Biblia. No hay nada más. Y ahora quiero decir algo con mucho respeto también, pero como decía, hoy podemos haber escuchado expresiones de alguien diciendo Dios me dijo, o Dios me reveló, o tengo una palabra de Dios para vos. No quiero juzgar intenciones de nadie, pero muchas personas usan expresiones, sinceramente las usan, digo, de esa manera, pero la pregunta es, ¿con qué autoridad habla esa persona? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Con qué autoridad puede venir alguien a decir Dios me dijo? Si realmente Dios habló con la misma autoridad que le habló a Jeremías, a Isaías, a los apóstoles, entonces estamos ante una revelación divina. Esa persona está trayendo una revelación divina. Y esa afirmación es muy seria. Por eso es más prudente decir, mientras estudiaba la Escritura, comprendí esto, o creo que este principio bíblico puede ayudarte. De esa manera reconocemos que nuestra autoridad no proviene de nuestras propias experiencias, sino de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cambió desde la época de los apóstoles hasta hoy? De a poquito nos vamos acercando a la parte que más les interesa acá. No cambió el propósito, sigue siendo edificar, exhortar y consolar. Lo que cambió fue que la revelación de Dios, esa pregunta, ¿dónde dice que cambió? Bueno, en la 3 también. Lo que cambió fue que la revelación de Dios ya fue completada en Cristo y preservada para la iglesia en la Biblia. El cambio fue que la revelación ya fue completada en Cristo y preservada para la iglesia en la Biblia. Por eso, todo ministerio de proclamación en la iglesia debe estar completamente sometido a la Biblia. No añadimos ninguna nueva revelación. Explicamos la Biblia, la aplicamos y la proclamamos como la revelación que Dios ya nos dio. ¿Cómo puedo reconocer si Dios me dio este don? ¿Cómo puedo reconocer si Dios me dio este don? Antes de responderla, quiero hacer una aclaración. Lamentablemente hay muchos libros que hablan sobre el don de la profecía. Yo esta semana he pasado por alguno de ellos también buscando más información y realmente me asombraba de cosas que leía. Y hay muchos libros sobre los dones espirituales que describen a las personas con este don casi como si estuvieran haciéndose un test de personalidad. Y dicen cosas como que son personas que hablan fuerte, siempre confrontan, no tienen miedo de decir las cosas, son muy directos, no les importa caer bien. Entonces uno lee eso y dice, wow, yo tengo el don de profecía entonces. El problema es que la Biblia nunca define el don de profecía de esa manera. Puede haber personas muy temperamentales que no tengan este don y puede haber personas muy mansas que sí lo tengan. Por eso hoy no vamos a buscar rasgos de personalidad para identificar este don, sino que vamos a buscar evidencias bíblicas. Primera evidencia, eso está, pregunta 5 en la hojita. Primera evidencia, tiene un profundo amor por la verdad de Dios. Tiene un profundo amor por la verdad de Dios. No estoy diciendo solamente que les gusta estudiar
a las personas con este don. Muchos creyentes aman estudiar la Biblia, eso está excelente, pero quien posee el don de profecía siente, además del gusto por el estudio, una carga por comunicar esa verdad a los demás. No puede quedarse solamente con lo que aprende, necesita compartirlo con los demás. Jeremías dijo algo parecido cuando dijo en el capítulo 20, versículo 9, pero si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. No puedo. No estoy diciendo que ese versículo describe directamente el don espiritual de profecía. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento con un ministerio único, ¿no? Pero sí ilustra ese pasaje muy bien una realidad. Cuando Dios llama a alguien a anunciar su verdad, esa persona siente una carga interior que no puede ignorar, quiere compartir. Muchos hermanos que enseñan la Biblia han experimentado algo parecido. Cuando estudian un pasaje piensan inmediatamente, esto lo tengo que compartir con alguien. Y eso puede ser un indicio de que tengas este don. Cuando estudias la Biblia, ¿tu satisfacción termina cuando entendiste el pasaje? ¿O enseguida pensás, qué bueno sería compartir esto con otros? No es una prueba, pero puede ser una señal de que tengas el don de profecía. Segunda evidencia, Dios usa su enseñanza para edificar a otros. Dios usa su enseñanza para edificar a otros. Volvemos al texto 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Noten que ahí Pablo no describe cómo se siente el profeta. Y eso es muy importante porque describe lo que ocurre en quienes escuchan al profeta. Ocurre lo que ocurre cuando los que escuchan al profeta. Muchas veces pensamos que los dones, pensamos en los dones desde nuestro lugar, desde nosotros mismos, pero la Biblia los evalúa por el beneficio que producen a la iglesia. No desde mi lugar, sino por cuál es el beneficio que produce en la iglesia. Entonces la pregunta correcta sería, ¿qué sucede cuando comparto la palabra? ¿Qué sucede cuando comparto la palabra? ¿Los hermanos crecen? ¿Comprenden mejor la Biblia? ¿Son fortalecidos? ¿Son animados? ¿Son exhortados con amor? Si constantemente ocurre eso, puede ser una evidencia de este don. Y otra observación. Los dones casi nunca se descubren en soledad. Se descubren en actividad, o sea, sirviendo. ¿Cómo descubro que tengo un don? Sirviendo. Imaginen a alguien que dice, creo que tengo el don de enseñanza, pero nunca enseña. Nunca explica un pasaje, nunca discipula, nunca comparte la palabra con nadie. ¿Cómo podría descubrirlo entonces si tiene el don de enseñanza? Los dones aparecen cuando servimos, no cuando hacemos un cuestionario. Los dones aparecen cuando servimos, no cuando hacemos un cuestionario. Tercera evidencia, tiene facilidad para aplicar la Escritura. Tiene facilidad para aplicar la Escritura. Hay creyentes que tienen mucha información bíblica en su cabeza y eso es muy valioso, pero no necesariamente saben aplicarla. Y quien tiene este don de profecía suele ayudar a otros a responder preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa ese texto? ¿Cómo se aplica hoy este pasaje? ¿Qué espera Dios de nosotros con este pasaje? El que tiene el don de profecía suele ayudar a responder ese tipo de preguntas. No se limita a dar solamente datos, sino que ayuda a que la verdad transforme la vida de otros. Eso hacían los profetas, no solamente informaban, llamaban a responder. Cuarta evidencia, ama exhortar, pero con el propósito correcto. Ama exhortar, pero con el propósito correcto. Cuando escuchamos la palabra exhortar, muchas veces pensamos en reprender. Y esto ya lo habíamos visto anteriormente en otros estudios, pero es mucho más que eso.
es animar, es fortalecer, es estimular a la obediencia. Por supuesto, a veces sí implica corregir, pero siempre con un objetivo de restaurar a la persona, nunca de humillarla. No usamos la exhortación para demostrar superioridad, ni para humillar a nadie, ni para ganar una discusión, sino para que el hermano crezca. Por eso una persona que disfruta corrigiendo a otro, no necesariamente tiene este don de profecía. Puede simplemente tener un carácter confrontativo. El don siempre busca edificar, nunca destruir. Quinta evidencia, la Iglesia reconoce ese ministerio. La Iglesia reconoce ese ministerio y este punto creo que es fundamental, por no decir el principal de los 5. Muchas veces queremos descubrir nuestros dones preguntándonos ¿qué siento yo? Entonces en base a lo que siento empiezo como a tratar de discernir cuál puede ser mi don. Pero el Nuevo Testamento muestra una dimensión de comunidad, no muestra algo así individual, ¿no? Los dones son dados ¿para qué? Para servir a otros en la iglesia. Por eso también son los otros los que reconocen tu servicio. ¿Alguna vez distintos hermanos en distintos momentos te dijeron cosas como entendí este pasaje cuando lo explicaste? Esa enseñanza me ayudó mucho. Dios usó esa exhortación en mi vida. ¿Podrías enseñar este tema? Ese reconocimiento no crea el don, pero muchas veces lo confirma. Y lo mismo le pasó a Timoteo. Pablo le recordó que el don que había recibido y fue confirmado por los ancianos en 1 Timoteo 4:14, la iglesia participó de ese discernimiento. Lo que no es el don de profecía, y esto puede evitar muchos malentendidos, porque así no confundimos este don con otras cosas. No es tener un temperamento fuerte, no es ser polémico, no es criticar constantemente, no es hablar sin tacto, no es creer que siempre tengo razón, no es atribuir todas mis opiniones a Dios, no es decir que Dios me dijo. Nada de eso aparece como una característica del don de profecía. Y quizá alguien piense, pero yo nunca enseño desde un púlpito. Entonces no puedo tener este don, no necesariamente, porque la Biblia muestra muchos ámbitos donde la palabra puede ser comunicada. Por ejemplo, puede ser enseñando en una clase de escuela dominical, puede ser discipulando a un creyente nuevo, puede ser dando un estudio bíblico en una casa, puede ser aconsejando a alguien con la escritura, puede ser explicándole la Biblia a un hermano que tiene preguntas. El don no depende del tamaño del auditorio, depende del servicio que presta al cuerpo de Cristo. Quisiera invitarlos a hacerse estas preguntas durante la semana. No están en la hojita, debí ponerlas capaz, pero si quieren las anotan. Para preguntarse durante la semana, ¿disfruto profundamente estudiar la palabra para compartirla con otros? ¿Disfruto estudiar la palabra para compartirla con otros? Segunda pregunta, ¿las personas suelen ser edificadas cuando explico algo de la Biblia? ¿Las personas suelen ser edificadas cuando explico algo de la Biblia? ¿Tengo una carga por comunicar fielmente la verdad de Dios? ¿Tengo una carga por comunicar fielmente la verdad de Dios? Y última pregunta, ¿la iglesia reconoce ese ministerio en mi vida? Si varias de esas respuestas son afirmativas, quizá el Señor esté mostrándote un área donde Él quiere usarte. No para que seas reconocido, sino para servir mejor en la iglesia. Haciendo un repaso, y ya terminando también, comenzamos preguntándonos qué es realmente la profecía, y vimos que aunque muchas veces incluía así anuncios acerca del futuro, la esencia del ministerio profético era comunicar fielmente el mensaje de Dios. Después vimos cómo funcionó ese don en la iglesia primitiva
Pablo dijo que quien profetizaba hablaba para edificar, exhortar y consolar, es decir, que era un don pensado para fortaleza de la iglesia. Luego vimos que Dios fue revelando su verdad progresivamente y finalmente en Cristo y por medio de sus apóstoles también, esa revelación quedó completa y preservada para la iglesia en la Biblia. Por eso nuestra tarea hoy no es buscar nuevas revelaciones. Nuestra tarea consiste en conocer mejor lo que Dios ya nos dio. Y finalmente hablamos de cómo reconocer si este don puede estar presente en nuestra vida, no por una experiencia espectacular, sino por un amor profundo por la verdad de Dios, por una capacidad para comunicarla fielmente y por un ministerio que realmente edifica a otros. Y ahora quisiera hacer una pregunta, que no me la responda, no es necesario, cada uno delante del Señor nomás. ¿Qué voy a hacer con esto que aprendimos hoy? ¿Qué vamos a hacer con esto que aprendimos hoy? Porque según Santiago 1:22, seamos hacedores y no solamente oidores que se engañan. Entonces el propósito de este estudio es ayudarnos a servir mejor. Ayudarnos a servir mejor. Tal vez descubriste que no es tu don y está bien. A veces escuchamos acerca de un don y pensamos, creo que ese no soy yo. Bueno, no pasa nada porque el Espíritu Santo no repartió el mismo don a todos. Pablo hace una serie de preguntas que leíamos en 1 Corintios 12, 29 y 30. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? Bueno, la respuesta no. Y eso no significa que hay creyentes de primera categoría y otros de segunda. Significa todo lo contrario, ¿no? Que Pablo dedica gran parte del capítulo a enseñar que el cuerpo necesita muchos miembros diferentes. El ojo necesita la mano necesita el pie, y ninguno puede decir no te necesito. Y en la iglesia ocurre lo mismo, y los diferentes dones se reparten a diferentes miembros, y de esa manera se logra un equilibrio cuando hablamos de edificar la iglesia. Ya lo explicó el pastor el miércoles pasado esto. Pero quizá algunos sí se vieron reflejados en las características de este don. Tal vez mientras hablábamos pensaste, disfruto profundamente estudiar la Biblia. Siento una carga para compartirla. Los hermanos suelen decirme que las enseñanzas les ayudan y me gusta explicar y aplicar la palabra a la vida. Si ese es tu caso, no ignores la posibilidad. No la descartes por humildad malentendida, pero tampoco la firmes apresuradamente. Seguí sirviendo, seguí estudiando, seguí creciendo. Permití que la iglesia confirme ese ministerio, porque los dones se desarrollan mientras servimos. Muchas veces hablamos de los dones como si fueran privilegios, pero en realidad son responsabilidades. Si Dios concede a una persona una capacidad especial para explicar la palabra, entonces esa persona tiene una responsabilidad, que es estudiar diligentemente. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Noten que Pablo no le dice, tenés un don. Le dice, esforzate. Y eso es porque el don nunca reemplaza al estudio. El don nunca reemplaza la preparación, nunca reemplaza el crecimiento espiritual. Dios usa a personas capacitadas por el Espíritu, pero usa a personas que trabajan seriamente en la palabra. Y esto es importante, especialmente para los que enseñan. El hecho de tener un don no nos autoriza a hablar improvisadamente ni a depender de nuestras emociones, sino que es un llamado a ser más responsables. Y permíteme hablar a los que alguna vez enseñamos la Biblia. Hay un peligro grande también porque a veces creer que por compartir la palabra ya no necesitamos seguir aprendiendo nada. Uno dice, bueno, si puedo enseñarla, ya, ¿qué voy a seguir aprendiendo? Eso es un gran error, ¿no? Uno de los problemas de los fariseos era ese. Conocían tanto que dejaron de dejarse enseñar. No se dejaban enseñar porque para ellos nadie sabía más.
Todo maestro de la Biblia debe seguir siendo primero un discípulo. Nunca deja de aprender, nunca deja de corregirse, nunca deja de someterse a lo que enseña la palabra. Y quizás algunos se siguen preguntando, ¿tengo este don o no? No es una mala pregunta, no es una mala pregunta, pero hay una mejor que esa. Y es, ¿estoy usando para la gloria de Dios los dones que Él ya me dio? ¿Estoy usando para la gloria de Dios los dones que ya me dio? Porque alguien puede identificar correctamente su don y no usarlo nunca. Y otro puede no tener claro cuál es su don, pero servir fielmente donde la iglesia necesita. ¿A cuál de los dos creen que Dios va a usar más? Y hablamos mucho de dones, pero quiero terminar mirando al Señor, porque todos los dones encuentran en Él su expresión perfecta. Nadie anunció la verdad como Jesús. Nadie exhortó con tanta autoridad como Jesús. Nadie consoló como Jesús. Nadie edificó tanto a su pueblo como Jesús. Y sin embargo, nunca buscó su propia gloria. Siempre buscó glorificar al Padre. Y eso nos recuerda que el propósito final de cualquier don no es destacar al que lo posee, sino que es hacer visible a Cristo. Si después de escuchar una enseñanza, cualquiera, la gente dice, qué gran maestro, algo salió mal. Si después de escuchar una enseñanza, la gente dice, qué grande es mi Dios, entonces el don de esa persona cumplió el propósito. Y termino con una reflexión, porque vivimos en una época en la que muchas personas buscan experiencias personales extraordinarias, buscan nuevas revelaciones, nuevos mensajes, nuevas manifestaciones, buscando impactar a los demás, ¿no? Pero Dios, en su gracia, ya nos dio el mayor tesoro que podemos tener, y es la Biblia. No necesitamos una revelación más reciente que la Escritura. Necesitamos conocer mejor la que ya tenemos. Necesitamos leerla, estudiarla, amarla y obedecerla. Y enseñarla fielmente también. Si Dios te concedió una capacidad especial para hacer eso, no la escondas, no la uses para tu propia gloria, no la ejerzas con orgullo, úsala humildemente, con fidelidad, con amor y siempre recordando que el objetivo no es que las personas admiren mensajeros, el objetivo es que conozcan y amen y obedezcan más a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es suficiente, como veíamos recién, que es verdadera, que es perfecta. Te damos gracias porque no nos has dejado sin dirección, Padre. Nos diste todo lo que necesitamos para conocerte y también para servirte. Te pedimos que podamos poner en práctica también todo lo que venimos aprendiendo con esta serie de los dones y vamos a seguir aprendiendo cada miércoles, Señor, y te pedimos que nos muestres cómo podemos servir mejor a nuestros hermanos aquí en la iglesia también y cómo usar de forma fiel los dones que has repartido para edificar tu iglesia y para la gloria de Cristo. Así que te pedimos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cambiamos el chip.